Muy buenos días a todas y a todos. Me gustaría daros la bienvenida otra semana más a Desde las Gradas. Esta semana nos acompaña un invitado muy especial. Se llama Félix y es 2 veces subcampeón del mundo junior en tenis en silla de ruedas. Así que, bueno, ahora nos contará él un poco cómo ha trabajado este logro y sin más dilación, hoy estará en Desde las Gradas Félix García Pérez. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, muy bien. Me alegro de que estés muy bien. Bueno, pues para la gente que no te conozca, cuéntanos, ¿quién es Félix García Pérez? Gracias por tenerme aquí hoy. Me llamo Félix, tengo 23, casi 24 años. Nací en Pontevedra, donde me he criado, y nací con una discapacidad que me impide, bueno, caminar, necesito ir en silla de ruedas y tengo alguna otra patología más. Y desde pequeño pues siempre me ha gustado mucho el deporte, verlo y también practicarlo. Sobre todo me gusta ver el fútbol. Y practicar, pues he practicado baloncesto, piragüismo y donde más tiempo y donde más he destacado, digamos, ha sido en el tenis, que todavía lo practico a día de hoy, aunque ya no a un nivel tan alto como solía hacer. ¿Y cómo era tu relación con la educación física cuando eras joven? Bueno, la verdad, yo desde muy pequeño siempre en educación física intenté estar lo más integrado posible Ujú. y los profesores en general sí que cumplieron muy bien con eso y hicieron en gran medida que yo pudiera sentirme pues uno más dentro de las clases de educación física. Es cierto que había actividades que no podía hacer, como saltos o cosas así, pero sí que dentro de mis posibilidades he intentado hacer todo lo que podía y me sentía pues como uno más. Me alegro mucho de escuchar eso. ¿Tú cuándo empezaste a practicar deporte? Bueno, deporte empecé cuando tenía como unos 8 o 9 años, empecé a hacer piragüismo con unos amigos, pero no se me daba muy bien el hecho de estar en el agua, quiero decir, no me gustaba mucho. Mm. Nadar y todo eso no me sentía muy seguro en ese entorno. Poco a poco pues dejé el piragüismo y me pasé a baloncesto. Y en el baloncesto pues como era muy pequeño, con 9 10 años, no me querían en el equipo, entonces me pasaba todos los entrenamientos en una esquina dando vueltas al campo y no me motivaba mucho ir hasta Vigo todos los días para que el entrenamiento no fuera baloncesto propiamente, era más como una actividad enfocada a hacer movimientos o ejercicio para personas con discapacidad. Había personas de mucha discapacidad, había intelectual, física, y yo pues estaba allí un poco para hacer una actividad de ejercicio físico, pero no era baloncesto propiamente. Entonces me desmotivé un poco en ir ahí y empecé a jugar al tenis. Y ahí fue cuando descubrí que era un deporte que me gustaba mucho y pues la gente veía en mí un posible candidato a hacerlo bien en el futuro. ¿Y dónde entrenas? ¿O dónde empezaste a entrenar? Empecé a entrenar en Coruña, iba todos los días, todos los días, todas las semanas de Pontevedra a Coruña a entrenar, eran 2 horas y media de viaje ir y otras 2 horas y media venir. Y era duro porque, bueno, por eso, y aparte porque era bastante costoso económicamente y ya que iba pues me pasaba prácticamente todo el día allí. Y luego pues empecé a entrenar también en Pontevedra, en el Mercantil, combinaba, a veces iba al Mercantil, otras veces iba a Coruña. Porque empezaste a entrenar en Coruña porque a lo mejor había un club o un entrenador que sabía sobre el tema de tenis adaptado, ¿no? Efectivamente, empecé en Coruña porque era un club que ya tenía varios jugadores de tenis adaptado y mi madre pues vio un anuncio en el periódico de que hacían tenis allí Ujú. y fui a preguntar a ver cómo era y es muy curioso porque yo el tenis lo empecé a descubrir en educación física porque había un profesor que un trimestre pues nos mandaba a hacer tenis en un campito así marcado en el suelo con rayas, ¿no? Y estuve un verano entero después de que acabara el curso jugando al tenis en la acera enfrente de mi casa con unos amigos. Poníamos una valla de una obra en medio y jugamos allí al tenis y la gente que tenía que pasar o algo, pues pasaba por la otra acera. Era una cosa así un poco improvisada, pero lo pasaba muy bien. Y luego cuando vi la posibilidad de jugar en una pista de verdad, en un club de verdad y con una raqueta de verdad, pues para mí fue lo no va más. Y recuerdo el primer día que fui a Coruña a entrenar, volví llorando porque no pude entrenar porque estaba lloviendo. Como estaba lloviendo, pues y no había pistas cubiertas, no se pudo entrenar ese día. Y volví llorando a casa. Y luego el día siguiente, cuando sí pude entrenar, pues fue una gran experiencia y mi entrenador pues se sorprendió de que yo sabía jugar al tenis y nunca había jugado. Y ¿Cuántos años tenías cuando el primer día de...? cuando empecé, Sí, pues 2010, 2011, 2000, por ahí. O sea, sí, hace 10 años tendría 10 11 años, 12. 10, 11 años, 12 años. Mm.
Caray. Y ahí vas a entrenar y claro, como me cuentas, te gustaba mucho ir. Sí, estuve como un año entrenando bastante seguido y luego tuve una lesión, tuve que estar sin jugar un año porque me salió una úlcera de estar mucho tiempo sentado, del roce, y estuve un año porque no me daba pasado, fui a cirujanos plásticos a ver si me la tapaban, fui a un montón de médicos, no había cura, y yo como tengo que estar sentado porque no puedo caminar, entonces tengo que estar en mi silla de ruedas, era una herida de presión, de la presión que no pasaba. Entonces lo que tuve que hacer fue, pues estaba desesperado, no podía jugar, y lo que hice fue poner una venda, tapar la herida y jugar igual. Pasado un año jugué igual y porque no me daba curado. Entonces jugué igual y con el tiempo, a pesar de jugar, pues se me curó milagrosamente. Pese a lo que decían los médicos de que tenía que operarme o cosas así, que sería un tiempo de recuperación más largo, pero conseguí jugar y fue un alivio para mí poder volver. Caray, pues qué valiente. Y luego, ¿cuándo empiezas a entrenar en Pontevedra? Pontevedra entrené en el Mercantil con mi entrenador David. Bueno, tuve varios entrenadores, con el que más tiempo estuve fue con David. Pronto después de empezar a entrenar en Coruña y de que la gente, los jefes del club vieran en mí potencial, pues ya me dijeron que tenía que seguir entrenando en Pontevedra para entrenar más. Para que puedas entrenar más tiempo, claro, porque ir hasta Coruña 5 horas al día de solo de viajes más los entrenamientos tiene que ser cansado. ¿Y entonces tu entrenador venía desde Coruña o era un entrenador de Pontevedra? No, aquí tenía otro entrenador. ¿Cuándo empiezas a preparar las competiciones? Tardé bastante en competir, estaría como 2 o 3 años entrenando solamente y luego empecé a competir. En verdad, con eso la gente tuvo como mucha calma conmigo, no me quisieron poner a competir muy rápido. Y recuerdo el primer torneo fue en Oviedo, fue durísimo. Acabé llorando el primer partido. Me metieron un 6-0, 6-0 rapidísimo. No me enteré de nada y fue súper complicado, la verdad. Yo no fui capaz de demostrar mi nivel en aquel partido. Pero luego me consolaron un poco y en ese torneo creo que no gané ningún partido. Bueno, sí, el torneo. ¿Cuántos años tendrías? Tendría en el primer torneo unos 14, 13, 14. No te rendiste y seguiste para adelante, ¿no? En Pontevedra con... Sí, bueno, luego seguí compitiendo. También me costaba mucho el tema de nervios, de presión, no lo llevaba muy bien, pero a pesar de los nervios, de la presión, tenía mucho tenis en general y contra rivales, sobre todo contra personas mayores, de más edad o así. Como yo era muy joven y más rápido, pues sobre todo por velocidad y por colocación de bola, pues les podía más o menos hacer partido y ganar. Y fui ganando algún partido que otro, así, y no ganaba torneos, pero estaba ahí, estaba ahí. Viajaba por España. ¿Y te gustaba? Sí, me gustaba sobre todo cuando ganaba, cuando perdía no. No me gustaba perder, lo llevaba muy mal. Y también llevaba muy mal la noche antes del debut. Tenía el estómago revuelto, me costaba dormir incluso, no llevaba bien el aspecto de los nervios, ¿no? Es normal, es normal. Y bueno, y después, ¿cómo avanza tu trayectoria dentro de las competiciones? Bueno, pues fue a más. Empecé con nacionales, luego me fue a internacionales, tuve algún buen resultado, gané algún torneo junior internacional, algún torneo de dobles y sobre todo en dobles conseguí bastantes buenos resultados con mi compañero habitual que era Martín de la Puente. Y sí, viajábamos, iba a campamentos junior de la ITF internacionales, a Bélgica, a Francia, fui a Le Petitas. La verdad que viajaba mucho y estaba muy metido en la faena. Y todo eso financiado por mis padres, porque era un gasto muy grande. Cada torneo a lo mejor eran 700 euros y de premios llevaba a lo mejor 100. Entonces iba a 20 torneos o 15 al año. Entonces era un gasto que mis padres tuvieron que hacer, una inversión. Y luego eso en el futuro pues se complicó más porque mi nivel no fue tanto como yo o como otra gente se esperaba. No conseguía rentabilizar los torneos, los nervios fueron a más, la presión fue a más. Bueno, yo seguí compitiendo, incluso fui con la selección española junior a campeonatos del mundo donde quedamos subcampeones representando a España en 2013 y en 2014. Perdimos ambas finales en el Super Tiebreak en el último partido, muy igualado todo, pero ahí yo no estuve muy a la altura, pero jugué bastante mal la final. Las semifinales la jugué bien, muy bien, gané mis partidos, pero en la final no. Y ahí ya estaba empezando a notarme mal. Yo mentalmente tenía algún problema y seguí compitiendo bastante tiempo más, hasta que llegó un punto en el que perdí las ganas. Estaba empezando a afectar a la salud a nivel físico, a nivel mental y se complicó bastante. La presión del alto rendimiento, ¿no? No la supe llevar bien, con 15, 16 años no estuve preparado para manejarla bien y eso fue mi responsabilidad, no culpo a nadie realmente, pero
No bueno, conseguía plasmar en los partidos, en la competición, mi nivel de los entrenamientos, mi nivel, ¿no? Me costaba mucho. Pero aún así conseguí muy buenos resultados en general, sobre todo en dobles. subcampeón del mundo, como mucho hay 3 personas mejor que tú en el mundo, como mucho, ¿no? Tú En como- aquella época estaba muy bien clasificado y la verdad que sí, que de las personas de mi edad era buena. Y en general, daría un balance muy positivo a todos esos años en los que estuve viajando por el mundo. He conocido personas fantásticas y he tenido experiencias que nunca pensaba que yo tendría. Yo pienso que hay veces que una persona pues como que se atribuye la culpa de a lo mejor un estado de ánimo, pero a lo mejor tampoco hay que buscar culpables, sino también un poco intentar ver que tampoco es culpa de nadie. Sí, estoy de acuerdo. Son cosas que suceden y que se dan. Pasa mucho, ¿eh? Pero no solo en el deporte, pasa mucho en general que la gente cuando está a lo mejor un poco más allá o llega un poco más lejos de lo que realmente se esperaba, no se lo esperasen, sino porque a lo mejor no sé yo no sé antes del campeonato de cuánto te veías tú llegando a la final, pero a lo mejor en el Éramos favoritos, éramos un equipazo y, bueno, éramos dos, pero éramos los favoritos. Estaba estar ahí para pelear por el título. Y pues yo he escuchado de compañeros de la selección senior decir que si no ganábamos era un fracaso antes de la final. joder, Y no ayudó, no me ayudó tampoco él hombre, es que el claro, escuchar esas cosas, porque ya teníamos, joder, nosotros lo intentábamos hacer, yo lo intenté hacer de la mejor manera posible, a lo mejor las cosas no claro, me claro. salieron bien, pero decir que soy un fracasado por no sé, por no ganar la Copa del Mundo, y aparte a un chaval de 15 16 años que le puede afectar más, que es que le digan esas cosas, ¿no? Claro, es que seguro que si te Eh, pasara ahora lo enfocarías de otra manera, pero con 15 años, yo no sé quién te ha dicho eso, pero pero tampoco le culpo a él no lo habrá dicho por mal, él lo habrá dicho porque realmente lo pensaba así. Y yo también pensaba que ese año podíamos ganar, que teníamos buen equipo y que mi compañero era muy bueno, pero bueno, los rivales también juegan y se crecieron, sobre todo en el último set. claro, a lo mejor tenían un día buenísimo. Bueno, y luego pues seguí compitiendo un tiempo más, luego lo dejé y luego lo retomé. Estuve compitiendo el año pasado sin tan buenos resultados porque tampoco competí mucho ni muy bien, pero porque ya juego en categoría senior, ya juego con gente buena Llevabas tiempo de parón. y he viajado, fui a Francia, fui a Italia, si no recuerdo mal, y la experiencia muy bien. El torneo, bueno, pasé mi ronda, conseguí mis puntos y luego este año no pude jugar, en parte por la pandemia, en parte porque tuve problemas de salud y estuve un poco mal y nada, por eso no. Pero ahora el próximo año, este que viene, poder competir. ¿Cómo ha afectado el deporte en tu vida? Bueno, yo hablaría que me ha beneficiado en dos niveles. En primer nivel es físicamente, porque me ha permitido desarrollar el cuerpo más, crecer los hombros, ensanchar más lo que viene siendo el cuerpo, porque yo era muy delgadito, muy bajito y creo que hacer deporte me ha ayudado a desarrollarme, a mantenerme físicamente mejor, porque tengo algún problema en la espalda de escoliosis y así. Y el haber hecho deporte me ha ayudado a, pues, a encontrarme mejor, más fuerte, mejor. Y luego a nivel pues social, de conocer gente, de viajar, de sentirme integrado, de pertenecer a un grupo, Ujú. todo lo que son los beneficios del deporte y en mi caso también al padecer o al convivir con una discapacidad, pues me ha ayudado a minimizar ciertas carencias o problemas que pues puedo tener. Si ahora nos estuviera viendo alguien joven y no hubiese practicado deporte nunca y a lo mejor está en una situación parecida a la tuya, ¿qué le recomendarías? Bueno, cada uno es muy diferente, no sé, hay discapacidades diversas y algunas son más compatibles con cierta actividad física, otras con otra, pero en general yo creo que a mucha gente el deporte le puede ayudar. He visto a muchas personas, muchos testimonios con discapacidad intelectual, con discapacidad física y me han hablado muy bien que le han mejorado la vida, que le ha permitido desarrollarse en muchos niveles, a hablar mejor en público, a tener mejores amistades, mejores habilidades sociales y creo que en eso el deporte, pues no hablo del deporte de alto nivel porque es otro mundo ese, ¿no? Pero simplemente la práctica deportiva creo que puede tener beneficios dependiendo un poco de la persona, de su condición, de sus gustos, intereses o temas de salud. Depende, ahí cada uno es un mundo. ¿Tú piensas que tuviste facilidades o más bien tuviste que esforzarte más? En el sentido de que tú quieras
practicar un deporte y que a lo mejor tengas que irte a Coruña a practicarlo? He recibido alguna ayuda, alguna subvención en algún momento, pero en general el desembolso lo han hecho mis padres y la silla de ruedas de competición, porque yo necesito una silla especial para competir, que son sillas que tienen las ruedas más abiertas para los giros, porque con esta silla de calle, digamos, no se puede jugar. Todo lo que es la silla, pues es muy cara, ¿no? Yo para hacer deporte con una silla como la que tengo de competición vale unos 3.000 o 4.000 euros y luego la ropa deportiva, luego los viajes, todo eso. Yo he podido hacer deporte porque he sido un privilegiado y mis padres me lo han podido dar, pero en general una persona con discapacidad no tiene facilidades para hacer deporte, no tiene facilidades. Quiero decir, hay asociaciones que a lo mejor tienen equipo de baloncesto o así, pero en general es caro y no es muy accesible. A no ser que seas muy bueno y destaques, entonces sí tengas sponsors o patrocinadores. Pero para el deportista de a pie, bueno, de a pie queda raro decir de a pie, pero para el deportista normal puede ser difícil. Ya, claro, lo que tú dices, para la práctica deportiva como herramienta de salud y de inclusión social no está nada accesible, ¿no? Bueno, hay deportes que sí son más fáciles, por ejemplo, ir al gimnasio, porque ya no necesitas una silla especial. Pues salir a la calle y hacer ejercicio, pues es más fácil, ¿no? Pero participar en un equipo de baloncesto, por ejemplo, que necesitas tu silla, o de tenis, que necesitas tu silla, tus raquetas, tu cojín, tus ruedas, tus llantas, porque se gastan las llantas, hay que cambiarlas, el cordaje para las raquetas, la indumentaria, luego en los viajes de avión tienes que pagar más porque tienes que facturar la silla, tienes que facturar la maleta, y luego en general los hoteles son más caros porque tienes que ir a un hotel de lujo, entre comillas, porque son los que tienen los baños accesibles, los baños más amplios. Si te vas a una pensión más barata o así, pues seguramente sea estrecha y no puedas ir. Entonces sí, en general es más caro, como todo. Para una persona con discapacidad la vida en general es entre 4 y 6 veces más caro que una persona sin discapacidad, y hacer deporte es en parte algo que también se puede ver que es así. Yo estoy muy agradecido a mis padres por el esfuerzo que hicieron por mí siempre y por haberme dado la posibilidad de viajar y de hacer muchas cosas. Creo que todo eso forma parte de quién soy a día de hoy. Como fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pues en Instagram miré muchas publicaciones que decían que la palabra discapacidad debía de eliminarse porque era peyorativa, ¿no? Y debía sustituirse por personas con capacidades diferentes o con diversidad funcional. Y claro, yo considero, desde mi punto de vista, que decir que una persona tiene características diferentes no es muy concreto. Quiero decir, una persona en general, casi siempre cualquier persona que compares tiene capacidades diferentes con otra, pero no todas tenemos una discapacidad, ¿no? Entonces sí entiendo que históricamente es un término que ha tenido un significado peyorativo, y es algo que viene desde la segunda revolución industrial. Es un significado que todavía a día de hoy pues ha bebido de ahí, ¿no? Porque durante la segunda revolución industrial, en las fábricas, que era donde la gente trabajaba para generar capital, aquellas personas que rendían menos porque a lo mejor tenían alguna deficiencia, les faltaba un brazo, una pierna o eran más lentos, pues eran despedidos y como incapaces de trabajar, discapacitados, y ahí pues se quedaban sin trabajo, en la pobreza, en la miseria, y de ahí viene el término, ¿no? Es una construcción social. En la antigüedad clásica significaba otra cosa y en la Edad Media había otras características, pero lo que se entiende a día de hoy debe del sistema capitalista que rechazaba a las personas que no eran productivas, que no generaban un beneficio, ¿no? Y por eso entiendo que es un término que históricamente pues no ha gozado de buen significado, pero ha evolucionado mucho, también te puedo decir, ¿no? Desde el siglo pasado, en el que se llamaba a la gente inválida, a las personas con discapacidad intelectual se les decía subnormales o disminuidos, y luego en este siglo a principios era muy habitual decir minusválido. Ahora se ha sustituido por persona con discapacidad, que es mejor que decir discapacitado porque hace referencia a que es una persona y no sustantiva un adjetivo, digamos. Entonces lo que se busca ahora es, evidentemente, olvidarse esas expresiones de retrasado mental
o de inválido, cosas así, y también la de minusválido y la de discapacitado y decir persona con discapacidad. Creo que por ahí debe de ir la reivindicación y no por utilizar palabras eufemísticas que no son tan concretas, porque persona con diversidad funcional, vale, es válido, pero persona con discapacidad es más concreto, en mi opinión. Tiene mucho sentido, sobre todo si lo dices ahora después de todo lo que dijiste antes sobre todas las dificultades que tuviste a lo mejor para acceder al deporte o para acceder a un hotel o para acceder a cualquier cosa, pues sí que es reivindicativo el mostrar, creo yo, que las personas con discapacidad son así y que necesitan también que la sociedad haga algo en lo referente a aportar facilidades, ¿no? Sí, pero en general la sociedad a día de hoy no está muy preparada para acoger a las personas como yo, porque si te fijas, muchos restaurantes, bares, establecimientos todavía tienen escaleras en la entrada o en los baños no son accesibles. Por ejemplo, en las discotecas yo en casi ninguna puedo entrar porque casi todas tienen escaleras, ya no hablo de los baños porque no son accesibles, evidentemente. Y luego, pues en el transporte público también lo noto, ¿no? Por ley debería tener acceso al transporte público, pero cuando empecé a vivir en Madrid y estar yo solo independiente, pues me di cuenta de que en el metro muchas estaciones no puedo ir porque no tienen ascensores. Y en las que sí tienen ascensores se estropean a menudo y tardan como semanas, a veces meses en arreglarlos, ¿no? Entonces, en la teoría, por ley, se debe de garantizar el acceso al transporte público para todas las personas, pero en la práctica no es así. Y eso lo que denota es que somos ciudadanos de segunda división. Somos ciudadanos de segunda división. Y no solo en eso, sino si te fijas en los datos, por ejemplo, los datos de desempleo, personas con discapacidad tenemos una tasa de desempleo muy superior a la de las personas sin discapacidad. También la cantidad de estudiantes universitarios que se gradúan con discapacidad es un porcentaje muy pequeño del total de las personas con discapacidad. Y como eso hay muchos valores, el riesgo de exclusión y de pobreza mucho mayor. Hay una serie de valores que hace ver que la sociedad no es del todo inclusiva. Pues estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Félix, por compartir tu punto de vista y tu A ti, gracias a ti, a vosotros. con el deporte, porque la verdad es que es muy interesante que una persona que además haya practicado deporte por salud y también de competición aporte un poco su perspectiva para que esa persona opine. Pues yo creo que las cosas son así y creo que estas son las cosas que funcionan y creo que estas son las cosas que no funcionan. Simplemente agradecerte por la entrevista y por ser parte de este proyecto. Gracias. A ti por tu tiempo y por abrirte, Félix. Muchas gracias por estar aquí hoy y a todos los demás, pues nos vemos la semana que viene en otro episodio de Las Gradas.